Bien, entonces damos inicio formal a esta sesión. Entonces, hay la sesión de hoy va a estar dividida en dos: la disertación inicial de parte del profesor, y la segunda parte vamos a introducirnos en el capítulo quinto del libro de Harmon y Meyer de Fundamentos de la Teoría de las Organizaciones y la Administración Pública, de su libro de Teoría de la Organización para la Administración Pública. En la primera parte, alrededor de los planteamientos de Max Weber frente a la relación del concepto de acción social y la teoría de las organizaciones. Bien, bueno, dado el receso que tuvimos, creo que es importante que hilemos las ideas en torno de lo que hemos recorrido hasta la fecha en este curso de teoría de las organizaciones y los nuevos contenidos que estamos por trabajar. Pues el curso arrancó con el proceso de introducción a la teoría de las organizaciones, donde ahí exploramos una serie de planteamientos, ideas y conceptos de varios teóricos de la administración pública frente a posturas de la teoría organizacional, entre ellos Rodolfo Vergara y los mismos Harmon y Meyer, con el libro que les acabo de comentar. Y posteriormente continuamos en el marco de la teoría clásica de las organizaciones, abordando dos grandes autores clásicos como son Taylor y Henry McAuliffe. Creo que hicimos una mayor profundización en torno a los planteamientos de Taylor. Ahí creo que nos detuvimos alrededor de unas tres clases con Taylor. Dos clases con Taylor más una clase general en torno a lo que trabajamos frente a las revoluciones industriales y las implicaciones frente a las dinámicas organizacionales y la administración pública, haciendo ese recorrido en torno a la primera revolución industrial centrado en el componente energético del carbón y su símbolo, la locomotora. La segunda revolución industrial, centrada en ese símbolo que será el automóvil y la emergencia del petróleo como componente energético. La tercera revolución industrial, centrada en el símbolo que será la máquina de cómputo, la computadora, y principalmente el símbolo de la tercera revolución industrial, que serán el motor de la tercera revolución industrial en términos energéticos, que seguirá siendo el petróleo y complementado pues con otro referente energético de la segunda revolución industrial, que será la electricidad. Frente a la cuarta revolución industrial, pues se hablará de la apertura hacia lo que es los desarrollos en torno a los sistemas computacionales y de comunicación, en torno a las tecnologías de las comunicaciones, en torno a las TICs, donde habrá una fractura en términos del componente de la matriz energética frente a lo que son el carbón y el petróleo, y el componente del desarrollo energético se abrirán las puertas hacia las energías alternativas en torno a tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial, como son la inteligencia artificial, el Big Data, la robótica y otras tecnologías disruptivas que mencionamos, como bitcoins y demás. Ahí creo que fue una de nuestras últimas clases presenciales que tuvimos antes de esta coyuntura, donde creo que sí hablamos de esta realidad
sanitaria y económica que estamos viviendo y lo enmarcamos en lo que es el final del siglo XXI. Entonces yo les decía que el problema no era de un calendario pasar de una época a otra y que el problema es que las dos primeras décadas del siglo XXI estuvieron fuertemente demarcadas por o continuaron demarcándose desde el paradigma del siglo XX, o sea, desde el paradigma sentado en la segunda y la tercera revolución industrial. Y el pensamiento organizacional de esas dos décadas del siglo XXI y en los paradigmas de la administración pública, no solamente para América Latina, a nivel mundial, siguieron siendo fuertemente demarcados por las teorías y planteamientos, paradigmas, maneras de pensar y de ver el mundo del siglo XX. ¿Correcto? No sé, aquí voy a hacer un paréntesis y me gustaría que alguien del grupo tomara la palabra para que me haga una retroalimentación y una píldora de memoria de qué fue el último componente que abordamos. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Silencio total, se desconectaron, ¿no me están escuchando? Pues, profe, lo último que yo tengo es del 11 de marzo sobre la administración científica según Taylor. Hablamos sobre 4 principios de la administración. Nos hizo énfasis sobre las empresas tayloristas, que fueron Ford, Hershey, y bueno, y Heinz. Y pues eso es como lo que tengo a gran escala de lo que vimos la última clase. O sea que, vengan, entonces, no alcanzamos entonces a hablar de las revoluciones industriales. No, profe, la verdad, pues lo último que tenemos es eso. Condensado, estábamos hablando de, pues más del cambio de los hábitos empíricos por los cambios científicos. Ahí fue como lo último que dijimos. Y lo del estímulo económico. O sea, lo que hablamos fue más de cerrar los planteamientos de Taylor y el neotaylorismo. Sí, señor. Alcanzamos a hablar o sea, de cómo las lecturas de Taylor que se han centrado en alinear el pensamiento taylorista con el modelo de Ford, del Fordismo, y que esa lectura tenía unos problemas en tanto no solo que claramente no fue Ford el que reprodujo las ideas de Taylor, sino por el contrario hay otros ejemplos que son poco estudiados como Hershey y otros. O sea que no alcanzamos ese punto, ¿correcto? Correcto, profe. Sí, profe, ese punto no pues se alcanzó. Entonces creo que ahí sí quedamos les quedo debiendo una presentación más profunda que tendríamos que darle paso en alguna sesión para profundizar en torno a las revoluciones industriales. A propósito, alguien que quiera hacer uso de la palabra, ¿ustedes están familiarizados con esto que les acabo de hablar? De los periodos de las revoluciones industriales y por qué nos dicen que hoy estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? ¿No están familiarizados con ello? Yo personalmente casi no, profe. La verdad, profe, no mucho. Pues yo un poco, la verdad, estuve familiarizado, fue más en la parte de que primero era por mera explotación
y pues venta de bienes no transformados, sino bienes puros. Luego pues ya viene una revolución de tener que coger todos esos materiales, transformarlos y venderlos por medio de transportes masivos. Luego la implementación de maquinaria que ya no es totalmente la fábrica a mano, sino ya llega a ser totalmente manufacturado. Y pues la última, pues yo creo que la de la tecnología, si no estoy mal. Bueno, entonces vamos a hacer un trabajo bien dinámico y quería vamos a darle 20 minutos a esto. ¿Sí? ¿Alguien yo estaba está hablando? ¿Michael? Voy a comentar algo, Cristian. Lo que pasa es que no tengo entendido, las revoluciones industriales tienen dos características fundamentales. La primera es que el medio de comunicación es como a escala global, y la segunda característica es el uso de las energías que se usan. Entonces, digamos, se supone que estamos en la cuarta revolución industrial, entrando a la cuarta revolución industrial, porque los medios de comunicación, en este caso el Internet, permite como una globalización de la comunicación, y se usan fuentes alternativas de energía. Ahorita se usa la energía eólica, la energía de los mares. Entonces, digamos, esas son las características de las revoluciones industriales. A finales del siglo XVIII, con la revolución industrial, pues estaba la energía del carbón, y la comunicación del teléfono estaba empezando. Entonces, esas son como dos características para determinar cuáles son los tipos de revoluciones. Entonces, pues quería anotar eso. Muy bien. Cristian, ¿cierto? A mí me aparece acá Cristian. Sí, señor. Cristian acabó de hablar. ¿O Cristian está pidiendo la palabra? No, ya, yo acabo de hablar. Eso era lo que iba a decir, profe. Muy bien. Entonces, vengan, hagamos una reflexión. Y ustedes tienen ahí acceso a las búsquedas a través de Google, ¿cierto? Sí, señor. No tienen problema ahorita. Muy bien. Entonces, hagamos una reflexión en torno a... yo les decía que el marco y lo que plantea Cristian es muy importante para poder delimitar, donde cuando hablamos de revoluciones industriales, tendríamos que entender el concepto de industria, ¿cierto? O sea que es una manera de producir, una manera de producción que es propia de las sociedades modernas. O sea, revolución industrial es un término que se acuña a los procesos de las maneras de producción y de reproducción de la sociedad moderna, ¿correcto? Y cuando hablamos de sociedades modernas, estamos hablando de sociedades capitalistas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en el orden de la producción entran dos elementos claves en juego, que son las entradas energéticas, o sea, la energía, el tipo de energía que requiere la producción, y las salidas, el tipo de productos que generan esas maneras de producir. Entonces, el primer componente es la pregunta por la energía, la pregunta por los productos de transformación, y el segundo componente es las dinámicas comunicacionales de la sociedad, las dinámicas de comunicación. Si habláramos de sociedades premodernas, o sea, antes de la primera revolución industrial, pues tendríamos que preguntarnos del símbolo de esa primera revolución industrial, que estará dada en torno a la máquina de vapor. Entonces, rápidamente necesito ver quién gana. Ustedes qué tan buenos son para buscar. Necesito la fecha de la patente de la máquina de vapor y dónde y quién escribió esa patente. ¿Dónde fue escrita la patente de la máquina de vapor y por quién? ¿Y en qué fecha? Pues aquí dice que fue por el británico James Watt en 1786. Correcto. ¿Alguien encontró una información diferente? Yo encontré que el 25 de julio de 1688, el mecánico inglés Thomas Savery recibe la patente de la primera máquina de vapor de la historia. Correcto. Entonces, tenemos dos fechas, ¿no? Sí. Entonces, ustedes, y la pregunta es, ¿por qué esa fecha es muy importante? Es un antecedente, ¿correcto? Pero esa es la primera patente inglesa
Estamos hablando de 1600, pero es hasta la segunda mitad de 1700 como tal que tenemos la máquina de vapor operable, que será la base de la locomotora moderna. ¿Claro? Entonces nos quedaríamos, entonces nos vamos a quedar con la segunda fecha de 1700, ¿qué? ¿Quién me recuerda? ¿No fue Brian quien me dijo quién fue el que ganó? 1786, profe. 1786. Esa fecha es muy importante porque esa es la fecha del punto de partida de la primera revolución industrial, 1786. La primera revolución industrial, el símbolo será la máquina de vapor, correcto, la locomotora. Y entonces, alguien que me ayude también a buscar cuál es la velocidad promedio cuál era la velocidad promedio de esa locomotora. Estoy hablando desde de las primeras locomotoras inglesas del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Cuál era la velocidad promedio? ¿O cuál creen que era la velocidad promedio? Alguien que me diga cuál cree que era la velocidad promedio de una locomotora inglesa del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, y alguien que me ayude a buscar pues aquí la dice 4 kilómetros por hora. Casi 4 kilómetros. ¿Cuánto? 4 kilómetros por hora. Casi 4. 24. 4. 4 kilómetros. Correcto. ¿Alguien encontró otra información? Esa es la primera, ¿cierto? Están hablando desde la primera. Pero ¿cuál creen que no han encontrado la información de la velocidad promedio de una locomotora inglesa del siglo XVIII? Bueno, estamos hablando de alrededor entre 20 y 25 kilómetros por hora. Muy lento, ¿cierto? Y la maravilla de esto es que para ellos hay que entenderlo es en términos de cuál era la velocidad promedio del anterior medio de comunicación. Que el anterior medio de comunicación pues va a ser los animales de tracción, el caballo principalmente y el hombre a pie. Eso es muy importante porque miren, si miramos en un periodo de miles de años, lo que vamos a encontrar es que el medio de comunicación dominante son el uso de animales, la tracción animal y la velocidad del hombre. Entonces, estamos hablando de que la velocidad promedio prácticamente fue duplicada, porque estamos hablando de pasar de la velocidad del hombre caminante y la velocidad de la tracción animal a alrededor de unos 10 a 15 kilómetros, por mucho, a 25 a 30 kilómetros. Y quiere decir que las comunicaciones humanas que iban a la velocidad de la tracción animal y humana pasan a la velocidad de una máquina y es duplicada. ¿Correcto? Eso es un componente central de esta revolución. Y el elemento central, pues, claramente va a ser el carbón. Pero miremos eso a dimensión de Estado. Si ustedes que ya pasaron por el componente del planteamiento, del pensamiento económico, del pensamiento político, si estuviéramos hablando en términos de revoluciones políticas, ¿qué hecho fundante vamos a encontrar en la segunda mitad del siglo XVIII? O sea, si estamos hablando hacia 1786, ¿qué hechos de importancia política y económica vamos a encontrar en ese periodo? ¿Quién me ayuda? Lo hacemos por lotería y hago preguntas aleatorias. Profe, no es que debido a las locomotoras, pues se produjo que hubo un intercambio más de mercancías pues de un lado a otro, donde las distancias eran muy
muy grandes, ya se podía hacer intercambios de productos. ¿Sí es algo así? Pero entiendan que ustedes creen que en ese periodo le va a llegar ¿dónde estaba la locomotora? En la segunda mitad del siglo XX, ¿dónde vamos a encontrar la locomotora? Principalmente va a estar focalizada en Inglaterra, ¿correcto? En una estrategia de internalización de todo el comercio fluvial de Inglaterra hacia las diferentes regiones, hacia los interiores de esa isla. Muy bien. Después va a empezarse a desarrollar ese proyecto de expansión de la locomotora hacia Europa, pero va a ser posteriormente, ya en el siglo XIX, hacia los Estados Unidos. Pero hablemos de la segunda mitad del siglo XIX. Si hablamos de 1786, ¿qué cosas, qué procesos en términos políticos y económicos? ¿Cuál es díganme, datos políticos y económicos? Empecemos por los políticos. Bueno, no, yo voy a decir uno económico. Bueno, Que es que económico, dice, bueno, sí, pues dice que las minas de oro y plata en América se habían agotado, pero se halló una extraordinaria mina rica en oro en Brasil y se volvió a reactivar la economía. Muy bien. Pero miren que ustedes vamos por tiempo, de tiempo voy a acelerar. Entonces, 1776, vamos a encontrar dos hechos fundacionales, que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, claramente un proyecto liberal, y 1776, la publicación del libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith, donde también, donde vamos a encontrar el proyecto fundacional del liberalismo económico norteamericano en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y el proyecto liberal económico en la Declaración de los postulados del capitalismo en el libro de la riqueza de las naciones. ¿Correcto? Donde se va a plantear otros esquemas de producción. Y esos esquemas de producción pues van a ser la base y el fundamento de la primera revolución industrial. Pero también vamos a tener 1789, la Revolución Francesa, ¿correcto? Y la Declaración de los Derechos del Hombre y la Declaración de la Asamblea y las declaraciones de la Asamblea Revolucionaria en Francia, posteriormente, pues van a generar también unos hechos fundantes en términos políticos para la construcción de lo que van a ser la emergencia de los estados liberales. O sea, vean que un elemento importantísimo es que los cambios y las transformaciones políticas en el Estado, los cambios y las transformaciones económicas nos van a llevar también unos cambios y dinámicas organizacionales, unos nuevos cambios de dinámicas y transformaciones organizacionales que van a implementar otras formas de administración. Y esas otras formas de administración implican tomar el referente de lo que fueron los grandes proyectos, ojo, no estatales, en la construcción de unas grandes empresas llamada la construcción de los ferrocarriles. ¿Qué se necesita para construir un ferrocarril? Pues, bueno, necesitamos mucho carbón, pero necesitamos mucho carbón no solamente para mover las locomotoras, sino también para el proceso de la transformación del hierro en acero, hierro y acero, ¿correcto? Entonces necesitamos grandes yacimientos de hierro y necesitamos grandes yacimientos de carbón. En Europa, pues vamos a tener Inglaterra, cumple ese factor, pero Francia, o la región entre Francia y Alemania, la región de Alsacia y Lorena, pues también son ricas en esos dos componentes, en hierro y carbón. Quien tiene el hierro y quien tiene el carbón, pues va a tener los elementos, los recursos, los insumos básicos para entrar en esta gran empresa capitalista de la primera revolución industrial. O sea, sin carbón y sin hierro, pues no se puede hacer esto. ¿Y qué se necesita para hacer un ferrocarril? Hombres, brazos, ¿cierto? Pero no solamente el ferrocarril, cuando decimos hombres,
ahí uno piensa en hombres, hombres fuertes mayores de edad. No, la realidad es que en los socavones, para sacar el carbón y para poder extraer el carbón, fueron cuerpos pequeños y dóciles, niños. Entonces se necesita el trabajo infantil. Una de las características de la primera revolución industrial es el uso y la explotación del trabajo, el trabajo infantil en minas. Y se necesitan ejércitos de trabajadores y la administración de ejércitos trabajadores. Y se plantean modelos mixtos, donde Estado y organizaciones y colectivos de capitales privados invierten en modelos organizacionales que permiten darle el músculo económico a una gran empresa como es la construcción de ferrocarriles. Quienes van a desarrollar esto y lo van a profundizar, pues serán los ingleses, pero sin lugar a dudas, la expansión del ferrocarril se dará es al otro lado del océano, en los Estados Unidos de América, en el proyecto de unir el océano Atlántico con el Pacífico, el Atlántico con el Pacífico. La costa este con el oeste norteamericano. Y en ese proyecto, pues lo que se van a construir son unas formas organizacionales llamadas corporaciones, donde van a ser la asociación de particulares, de capitales particulares, en compañías, en ficciones organizacionales llamadas corporaciones, donde estas corporaciones tendrán un único fin, que es el lucro de sus asociados. Y estas corporaciones o uniones de particulares para un único fin, que es el lucro a través de un gran proyecto, que es la construcción de estos ferrocarriles, se asociarán con los estados, se asociarán en este caso con el Estado Federal norteamericano para la construcción de estas grandes empresas. Pero algo muy importante es que cómo hacemos para generar unos cuerpos de administración de gigantescos volúmenes de recursos económicos de procedencias públicas y de procedencias privadas para dar cuenta en términos a sus asociados de utilidades. Se necesitaban unos grandes cuerpos de gestión en términos contables, financieros y administrativos que hicieran la tarea de estas empresas. Y se necesitaban también unos grandes cuerpos de administraciones de personal, porque necesitábamos grandes volúmenes de personal y necesitamos fuera de eso modelos técnicos para asegurar la construcción en términos ingenieriles del trazado de un ferrocarril. ¿Se imaginan que en un punto una cuadrilla de obreros utilizara unos parámetros del ancho de una trocha de un ferrocarril y en otro punto otra cuadrilla de obreros utilizara un trazado con otros parámetros del ancho de una trocha de un ferrocarril? ¿Qué pasaría cuando se encontraran esas dos cuadrillas para unir unir esas trochas del ferrocarril? Pues lo más seguro es que no cuadrarían, no podrían hacer la unidad, porque si se descuadraran en unos cuantos centímetros, pues sería el fracaso de toda una obra. Entonces se necesitaban unos modelos ingenieriles muy rigurosos, donde se tuvieran unos protocolos, unos paso a paso, de la manera de hacer las cosas, de la manera de construir las cosas, donde todo estuviese estandarizado y fuertemente controlado y organizado. Quiere decir que se necesitaban unas normas técnicas estandarizadas para que los anchos de la trocha fueran siempre los mismos, para que las unidades de medida fueran las mismas y no variaran de una locación a otra, para que los tornillos que se emplearan fueran los mismos y tuvieran las mismas lógicas, para que cada uno de los elementos, desde un tornillo hasta una máquina compleja, tuviera las mismas dinámicas de funcionamiento y de organización.
Eso necesitaba unos grandes esquemas organizacionales y procedieron de esa primera revolución industrial en toda esa gesta de la construcción del ferrocarril. Es por eso que en la lectura de Harmon y Meyer, en el componente de Taylor, hacen todo un recorrido histórico de lo que fue la construcción del ferrocarril y las implicaciones del modelo organizacional. ¿Por qué estoy hablando de esto, de la primera revolución industrial? Porque de ella, en el componente organizacional, para mover esas estructuras administrativas para dar cuenta de los propietarios del capital y darle cuentas al Estado en el manejo de los recursos de estas empresas, como es la construcción del ferrocarril norteamericano, también en inglés, más la administración de personal en el componente técnico, se necesitaban unos modelos de administrar tipo ejército. O sea, se necesitaban unos modelos eficientes donde se tuvieran unas estructuras de mando vertical, donde se necesitaban unos esquemas de organización rígidos, donde el orden y la centralización eran factores determinantes, donde criterios de eficiencia y eficacia eran fundamentales para llevar estas empresas a buen término. Entonces van a emerger conceptos como eficiencia, eficacia, que ya en la riqueza de las naciones Smith las plantea, división del trabajo, especialización, jerarquías rígidas y verticales basadas en el conocimiento. O sea, para la construcción de un ferrocarril, quienes mandan son los que tienen mayor conocimiento técnico administrativo, para darle cuenta en los libros contables a los dueños del capital y al Estado, y en el componente técnico operativo, los que los que tuvieran la experticia y la capacidad técnica para la construcción de esas gigantescas infraestructuras. Se necesitaban también unas líneas de mando rígidas para ordenar a miles, más que millones, perdón, no millones, a miles de trabajadores donde la mayoría no sabían leer y escribir. Y para el caso norteamericano, que ni siquiera sabían el idioma, el inglés, porque en muchos casos se utilizó mano de obra comprada a otros países, como es el caso de China, donde migrantes chinos fueron comprados a China para llevarlos a Estados Unidos en condiciones serviles, prácticamente en condiciones de esclavitud. Esa mano de obra principalmente fue alemana, del ferrocarril norteamericano, alemana, irlandesa, y para el caso del Pacífico, de las trochas del Pacífico, de origen chino. Y en ese sentido se daban fuertes niveles de explotación, pero también unos fuertes niveles de autoridad rígida. Entonces, cuando empezamos a hablar de orden, principios de orden, donde para construir un ferrocarril debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar, protocolos rígidos, de normas técnicas, emergen los principios de normas técnicas, las cuales hoy llamamos ISO, principios de autoridad centralizada y vertical, principios de mando rígidos. Pues estamos hablando de algo que hoy conocemos como burocracia. La burocracia, uno diría, nace con el Estado, sí, pero tiene un antecedente y es la primera revolución industrial y la nueva manera de producción en construcción de gigantescas infraestructuras, de obras titánicas como son los ferrocarriles. Pues Max Weber empieza a estudiar estos fenómenos. Es bien interesante que Taylor también los estudia, pero quien realmente se profundiza a pensarse en una forma coherente y estructurada a través de un método que lo va a llamar tipos ideales, que más adelante hablaremos de esto, en sus sustentaciones, pues lo que encontramos es que Weber empieza a caracterizar estos patrones de las las nuevas maneras de organizar, de estos esquemas piramidales, jerárquicos, centralizados y de organizaciones rígidas basadas en jerarquías basadas en conocimiento y racionalidad técnica, donde la eficiencia y la eficacia o el cumplimiento de metas tendrán gran importancia, y cómo ellas fueron irradiándose hacia otras formas organizacionales y entre ellas el Estado moderno. Ahí es donde nace la burocracia. La burocracia nace en esquemas de explotación y de explotación capitalista. Pero gracias a ello, pues las mercancías andaban más rápido, alguien lo dijo,
y el mundo se interconectó. Más que el mundo, los estados nacionales empezaron a interconectarse. Empieza a interconectar Europa, se interconectó Inglaterra, se interconectó Europa, se interconectó los Estados Unidos, y posteriormente ese proyecto incluso nos llega a Colombia en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, con los proyectos alemanes, con las empresas alemanas e inglesas que intentaron construir esa empresa, ese proyecto de ferrocarril en Colombia, y que nunca fue, o que fue abandonado en el siglo XX. Pues miren que ahí está esa primera revolución industrial, y entonces encontraremos esa correlación entre acero-carbón, ferrocarril, y Estado y burocracia, y emerge esa lógica burocracia. Es muy importante. No sé si hasta allá hayan preguntas. Adriana Paola Torres, ¿está por ahí? Adriana Paola Torres. Adriana Paola, podrías, no tiene micrófono. Correcto. Ariel Ricardo sí está. Ariel Ricardo creo que sí tiene el micrófono, ¿cierto? Sí, profe, yo tengo el micrófono. Ariel, en la lectura, bueno, pregunta, claro el componente de esa primera de las implicaciones organizacionales frente al ferrocarril, esa dimensión. ¿Correcto? Sí, señor. Muy bien. Ahora sí, en el marco de la lectura, Harmon y Meyer, ¿cómo identifican los componentes de la racionalidad burocrática? ¿Lo recuerdas? ¿La racionalidad burocrática? Sí, o sea, ¿cuáles son los profe, componentes de una burocracia? Sí, pues él habla inicialmente que pues hay unos elementos principales que tiene la burocracia, y que pues habla de unas tareas oficiales. O sea, inicia como con unas tareas prácticamente como jerárquicas, digámoslo así, oficiales, nombradas, y que pues estas tareas dice que son estables, y pues que estas se desempeñan estrictamente limitadas por reglas, ¿sí? Al igual que pues hay una autoridad pues que los verifica, que es este tipo de tareas, y son como las coercitivas para llevar a cabo este tipo de tareas. Y otras formas establecidas para asegurar el desempeño de estas tareas individuales, cumpliendo con las reglas y aptitudes generales, lo que él hablaba de la división del trabajo. Y pues que obviamente pues estas tareas son puramente técnicas, ¿sí? Pues obviamente en el momento de la selección del personal y la división del trabajo es obviamente puro técnico en ese sentido. Muy bien. Muchas gracias, Ariel. ¿Alguien más del grupo me podría identificar en la lectura y leer cuáles son los componentes de una burocracia? O si lo sabe, magnífico. Para que los podamos interiorizar todos. ¿Quién me ayuda con eso? Pues no sé si sirva en este momento. Yo dentro del esbozo que hice de la lectura logré encontrar la definición que se nos da sobre burocracia y unos aspectos importantes acerca de la misma. Nos dice que la burocracia es la forma de organización y administración en la que el poder se concentra en manos de funcionarios con las capacidades técnicas indispensables. Aún así nos dice que esas capacidades técnicas muchas veces se aíslan o se separan por dos factores. Uno, que son influencias externas, y el segundo, que es una corrupción interna que se presenta adentro de la organización. Él nos hace dos diferencias. Organizaciones públicas y organizaciones privadas. Las organizaciones públicas las va a empezar a nombrar como dependencias y las privadas como empresas.
nos dice que esas capacidades técnicas son aisladas cuando se presentan estas dos situaciones, pero que es necesario y resulta indispensable agruparlas para buscar la especialización dentro de cada organización. Muy bien. Entonces, miren que en la primera parte donde ustedes leyeron, es muy importante que le presten atención a ese estudio de Taylor y Barnard en torno a la expansión de la expansión ferroviaria y la burocracia. Es muy importante que afiancen esa lectura que está a partir de la página 114, ¿correcto? Que es de la que le estaba narrando, que hace parte de todo lo que fue esa primera revolución industrial. Miren que hay unos elementos que Tomás, ¿era quien estaba hablando? Sí, profe, sí, señor, Tomás Velasco. Muy bien. Miren que hay, o sea, en eso que cuando hay unos criterios centrales para la emergencia de los modelos administrativos de corte burocrático en lo que fue el fenómeno de la construcción de los ferrocarriles, que es la pregunta de los modos de financiar los ferrocarriles con capitales públicos y privados, en modelos de asociatividad, que es lo que llamaremos las corporaciones. Y esto es muy importante y tiene una dimensión en términos del ámbito de los derechos frente a la lógica de la democracia liberal. En la democracia liberal clásica, la originaria, pues usted va a encontrar que la relación directa del Estado es con las personas naturales, que llamaremos ciudadanos, ¿cierto? Pero lo que emerge en la primera revolución industrial en esos modos de financiar los ferrocarriles es que cuando los capitales de personas naturales se asocian, se crea una ficción que se llaman las corporaciones, que serán personas del orden jurídico. O sea, son personas en tanto tienen derechos y deberes frente al Estado. O sea, las personas de carne y hueso, nosotros, tenemos derechos y deberes en una democracia liberal. ¿Clara? ¿Claro eso? Pero resulta que a partir de la emergencia de la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra y pasa a los Estados Unidos, emerge la ficción de las corporaciones como unas personas jurídicas, no de carne y hueso. O sea, no tienen carne que se enferme, ni tienen alma que se vaya al cielo del infierno. Entonces, en ese sentido, ¿dónde están? O sea, pues, son ficciones. O sea, no, son unas formas que tendrán derechos y deberes, pero derechos y deberes exclusivamente económicos. Cuando les digo que no tienen carne, es que cuando una corporación, una de estas ficciones, comete un error o comete una falta grave en contra del Estado o la sociedad, pues no tiene cuerpo que encerrar en una cárcel. O no tiene cabeza, no tiene cuello ni cabeza que cortar, ni cuello que colgar. Los seres humanos sí, ¿correcto? Entonces, ejemplo, ¿qué hacemos con una corporación, por ejemplo, que sea vencida en un juicio por el asesinato selectivo y colectivo de niños? Que fueron casos que se debatieron en la Inglaterra del siglo XVIII y del siglo XIX. Y son casos que en el siglo XX y en el siglo XXI se siguen debatiendo en torno a las corporaciones. ¿Qué pasa cuando en torno a una explotación colectiva son vulnerados, violados y masacrados seres humanos? O se pasa por encima de derechos fundamentales en torno a las corporaciones. Pues una corporación no tiene un cuerpo que encerrar y tampoco tiene un alma que se vaya a ir al cielo o al infierno. Las corporaciones no tienen alma, no tienen cuerpo. Los seres humanos sí. Pero en ese sentido, ¿cómo se castiga a una corporación? Pues solamente en el orden de sus derechos y deberes que adquieren frente a los estados. Pero resulta que sus derechos son exclusivamente económicos, no políticos. Y sus deberes también son exclusivamente económicos.
no políticos ni sociales. Entonces, en ese sentido, una corporación solamente puede ser castigada en torno a multas económicas. Y tiene unas responsabilidades también de carácter económico y unos derechos económicos, que es el aseguramiento de sus derechos de propiedad, de los derechos de su propiedad. Hay casos en Colombia, para cerrar esta idea, como lo que ha sido la participación de corporaciones como Chiquita Banana en la vulneración de derechos humanos, en el asesinato selectivo de líderes políticos y sociales y sindicales en Colombia, con sectores del paramilitarismo en el componente histórico de la violencia colombiana, donde han sido vencidos en tribunales internacionales, pero cuando vamos a mirar en términos de las condenas alrededor de estos casos de violación de derechos humanos, donde los financiadores han sido corporaciones, con el ejemplo que les estoy colocando, pues lo único que se mueven alrededor son sanciones económicas, multas. Para el caso de la violación de derechos humanos de esta corporación, por estar esta corporación inscrita en los Estados Unidos, ellos tuvieron que pagar una sanción económica no ni al Estado colombiano, ni a la sociedad colombiana, ni a las víctimas, sino al Estado norteamericano. ¿Correcto? En el sentido de que la responsabilidad es de la corporación, más no de las personas que trabajaban para esa corporación. Entonces, en ese sentido, las personas públicas, esas figuras, esas ficciones que vamos a llamar personas jurídicas o corporaciones, nacen en la lógica de la construcción de estos ferrocarriles y se necesitaban para blindar los esquemas de financiamiento de estas obras descomunales. Eso tiene una implicación no solamente económica, sino principalmente política, es que el pensamiento de la relación ciudadano-estado, del pensamiento liberal clásico, se rompe, en el sentido de que el Estado ya no solamente va a tener responsabilidades frente a los ciudadanos, o sea, las personas de carne y hueso, sino va a tener unas nuevas responsabilidades, es frente a... Perdón. Va a tener unas nuevas responsabilidades frente a los nuevos ciudadanos, que serán los ciudadanos jurídicos. Y entonces ahí empieza a hacerse una pregunta que emerge con el primer tipo de capitalismo de la primera revolución industrial, y es la gente o el capital. O sea, los derechos de las personas naturales o los derechos en términos de lucro de las personas jurídicas. Y parece que la historia del capitalismo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días, es la priorización de los derechos de las personas jurídicas, del capital, frente a los derechos de las gentes. Entonces, en ese sentido, el Estado moderno nace en esa relación. Y lo interesante es que ustedes le presten atención, entra a través de las formas de financiamiento y también de administración de los recursos. Bueno, ese es un primer componente. El segundo componente es la estructura para administrar estas megaobras, donde claramente se necesitan los parámetros ya enumerados de la organización burocrática. Jerarquización de organizaciones jerárquicas lineales, de arriba hacia abajo. Mandos férreos, mandos sólidos, estructuras de autoridad fuertes, pero centradas en el conocimiento técnico. Entonces, la autoridad no está centrada en el orden necesariamente de la propiedad, sino en el orden del nivel del conocimiento. O sea, los propietarios del capital se hacen a un lado, se extraen de la producción, y los administradores de la producción son trabajadores al servicio del capital. ¿Correcto? Pero a mayor nivel de conocimiento técnico, mayor jerarquía y mayor capacidad de mando. El segundo es el componente de la formalización y la importancia de lo escrito.
en el sentido de que la escritura es muy importante, pero más que la escritura técnica. La escritura técnica está basada en protocolos de paso a paso, donde están escritos los parámetros de las maneras de proceder en las dinámicas de producción, tanto en el componente técnico como en el componente administrativo para dar cuenta de la administración de los recursos públicos y de los recursos privados en este tipo de obras. Entonces, ese es un elemento muy importante a tener en cuenta. Pero vamos a tener unos desarrollos y vamos a hablar de, miren que el segundo componente es esa segunda revolución industrial. Esa segunda revolución industrial se da 100 años después. Estamos si la primera revolución industrial surge en 1786, estaríamos hablando de 1886, donde emerge eso que es el motor a reacción, pasar del motor a vapor al motor de reacción, y el símbolo del motor a reacción, sin lugar a dudas, es el automóvil. Pero hay otro elemento y otro componente de finales del siglo XIX y que emerge en el siglo XX con fuerza, que cambia la realidad, que es el uso de la energía eléctrica. Y el uso de la electricidad va a ser importantísimo para el orden de las comunicaciones. Porque si antes las comunicaciones van a la velocidad del vapor, a la velocidad del ferrocarril, pues las comunicaciones van a ir a una nueva velocidad, que es a la velocidad de la luz, a la velocidad del telégrafo. Y eso va a ser importantísimo. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de esa velocidad de la luz, de esos 300.000 metros por segundo, miren la implicación de lo que era comunicar una carta que iba a la velocidad del ferrocarril a mandar un Marconi, un telegrama, por el ferrocarril, por el telégrafo. ¿Dónde van a estar esas líneas del telégrafo? Pues en paralelo a las líneas del ferrocarril. Se sobreponen. Una red se va sobreponiendo en otra. Pero las comunicaciones humanas se rebasarán. No, pues el tráfico, las mercancías y las personas, la comunicación de mercancías y personas seguirán al ritmo del ferrocarril, y se crearán también las carreteras, y posteriormente serán las grandes autopistas, y emergerá el automóvil. Pero lo más importante es la segunda revolución industrial, el uso de la electricidad. El símbolo, sin lugar a dudas, será la bombilla, pero el referente en términos energéticos es el automóvil, porque vamos a desplazar el carbón y va a entrar el petróleo. El petróleo es importantísimo porque el petróleo nos generó lo mejor del mundo, pero a la vez le entregó, o sea, el petróleo abrió los cambios paradigmáticos y las mejoras del mundo del siglo XX en términos de criterios como la esperanza de vida y la producción de alimentos, entre otros. El petróleo, hablemos bien del petróleo. Salvó a las ballenas. Si usted mira, la caza de ballenas era una práctica común antes de la llegada del petróleo y a fines industriales, en el sentido de que se necesitaban grandes volúmenes de grasa de ballena para la iluminación y para los usos de la industria. Con el uso del petróleo y con la llegada de la electricidad y la iluminación, vamos a requerir menos de la caza de ballenas, y gracias a eso todavía hay ballenas en el siglo XXI. O si no, el sistema capitalista ya no existirían, estarían extintas. El petróleo, o sea, la vida de las ballenas se debe al petróleo. Gracias al petróleo y sus derivados, vamos a tener el milagro de la revolución agraria, con lo que va a ser la emergencia de nuevos y mejores fungicidas y plaguicidas a base de la estructura del benceno, o sea, de química orgánica aplicada para la aplicación de soluciones en el agro. Gracias a eso, entonces, vamos a incrementar y acelerar la producción de alimentos.
Gracias al petróleo emergerán nuevos derivados en términos de medicamentos. O sea, esa molécula que nos enseñaban en bachillerato, el benceno, pues va a ser, de ella se van a desprender una serie de grandes descubrimientos, principalmente en el sector farmacéutico. Y con ellos se salvarán millones de vidas, literalmente en todo el siglo XX hasta hoy. Gracias al petróleo vamos a tener más alimentos, nuevos medicamentos, y gracias a eso vamos a tener un crecimiento exponencial en el siglo XX de la población humana hasta llegar a los más de 7.000 millones de habitantes que hay en la Tierra hoy en el siglo XXI. Entonces vamos a pasar de menos de 1.000 millones de habitantes a comienzos del siglo XX a 7.000 millones de habitantes en la primera década del siglo XXI y siguiendo en aumentos hasta nuestros días. Eso es lo bueno del petróleo, o sea, es gracias al petróleo somos más. ¿Qué es lo malo del petróleo? Pues ya lo conocemos. Pues vamos a tener una fuerte dependencia del petróleo, y con esa fuerte dependencia del petróleo de la segunda revolución industrial, pues vamos a tener una destrucción masiva de nuestro propio mundo. Entonces vamos a construir una ecuación que ya no va a ser la gente o el capital. O sea, la discusión de la gente o el capital fue una discusión de la primera revolución industrial donde ganó el capital. O sea, a partir de la primera revolución industrial, la gente, nosotros, trabajaremos para el capital, no al contrario. O sea, ese sueño romántico, el capital trabajando para la gente, eso nunca ha llegado. El dinero trabajando para la gente, no, es la gente trabajando para el dinero. Pero en la segunda revolución industrial la ecuación va a ser diferente y es capital igual a mundo. O sea, a menos mundo, o sea, a mayor nivel de explotación del mundo, planetaria, más capital. Entonces, la ecuación, el mundo, los recursos naturales, el planeta o el capital, en el transcurso del siglo XX, la balanza el peso de la balanza estaría en el capital, no en el mundo. Va a tener mayor valor el capital financiero y el crecimiento económico sobre el planeta. Y eso nos llevará a consecuencias que se evidenciarán a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, en las 2 primeras décadas del siglo XXI, que va a ser pasar de un cambio climático, hablaremos de cambio climático a finales del siglo XX y comienzos en la primera década del siglo XXI, a hablar de una crisis climática a finales de la segunda década del siglo XXI, con las consecuencias que tiene una crisis climática. Y las consecuencias de una crisis climática es la emergencia de unas nuevas crisis, como las crisis de sostenibilidad biológica de los seres humanos y la emergencia de nuevas pandemias y de nuevas enfermedades que claramente los teóricos del cambio climático lo veían, lo han escrito 20 años atrás. Y en los ámbitos de los analistas de política pública, pues claramente se empezó a escribir sobre gestión de crisis. Y en el marco de la gestión de crisis, dentro de esas tantas crisis políticas generadas por los agotamientos de las dinámicas del componente humano y del componente mundo, o sea, del componente naturaleza, generaría crisis políticas y agotamientos en dinámica de recursos, crisis económicas, pero también crisis biológicas en términos de emergencia de nuevas enfermedades y la generación de dinámicas de pandemias. Pues hemos llegado a ese punto, y ese punto es la cuenta de cobro que nos está pasando el planeta Tierra a la segunda revolución industrial, a la era de la economía del carbón, o sea, la economía donde el carbón no se abandonó en la segunda revolución industrial, se complementa las economías petroleras y genera también pues el agotamiento del modelo
y los agotamientos del modelo se da también con las consecuencias, generan las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo. Entonces, lo que está pasando, lo que está atravesando la modernidad hoy esa modernidad confinada y encerrada en casa, y claramente tenemos hoy una evidencia en la manera como estamos dictando esta clase, pues es consecuencia de esa primera y esa segunda revolución industrial, más la tercera revolución industrial. Y en ese sentido, eso generó otros modelos de producción, y en el componente de organización de administración pública, el componente organizacional de administración pública que acompañará la segunda revolución industrial, basada en esa economía de carbón y petróleo, y el símbolo del automóvil y la electricidad y la velocidad, y todo lo que generó toda esta producción en términos de máquina, pues en esa disyuntiva entre mundo o capital, donde gana el capital, pues el Estado se pone al servicio del capital, pero en esquemas de burocracia de segunda generación y la profundización del modelo burocrático. O sea, ese modelo, los modelos burocráticos estatales claramente se dan y se consolidan en el siglo XX, pero su antecesor estará en el siglo XIX. En ese sentido, el paradigma para el Estado es que el Estado debe funcionar como un reloj mecánico perfecto, o sea, un engranaje de piezas, de piñones, donde cada funcionario jerarquizado en esas organizaciones formales es un piñón de quitar y poner. La gente es intercambiable, la gente es un recurso, la gente es un medio, no es un fin. Recuerden, en la pregunta de capital o gente, primero está el capital y la gente. Y esa idea la incorpora el Estado en términos de que primero está el Estado que la gente que trabaja para el Estado. Los ciudadanos trabajan para el Estado, no el Estado trabaja para los ciudadanos. El Estado es el fin, no los ciudadanos. Los ciudadanos a lo sumo son un medio. Pero el centro de la manera de pensar del orden burocrático es estadocéntrico. Un Estado fuerte, y también emergen unos modelos en el siglo XX de estados interventores. La pregunta es, ¿tuvimos Estado fuerte y estados interventores en América Latina? Pues tuvimos esquemas cepalinos de estados interventores, pero es complicado decir que Colombia tuvo un Estado fuerte y en general América Latina haya tenido un Estado fuerte, incluyendo los estados que tuvieron dictaduras, aunque Colombia también vivió esquemas de dictaduras, de regímenes, en términos de régimen político. Podríamos decir que tuvimos un Estado débil en términos beberianos porque no logró el monopolio de la fuerza, no logró la formalización y verticalidad del cumplimiento de la ley a nivel de las sociedades, no logró el nivel de obediencia de la sociedad al Estado, o sea, un modelo como si lo tuvo Europa bien o mal, o los mismos Estados Unidos, donde el Estado el Estado manda y la sociedad obedece. Esa sociedad obediente y ese Estado fuerte con el monopolio de la fuerza, del uso de las armas, eso no lo tuvo Colombia, ni lo logró toda América Latina. Algunos estados lo lograron más que otros, y principalmente por modelos autoritarios y dictatoriales, como será el caso de Chile o la misma Argentina. Para el caso de Colombia, ese modelo no se logra. Y en ese sentido, se da una mirada de un orden de una burocracia truncada. En Colombia es complicado decir que tuvimos una burocracia fuerte, no la hemos tenido. Es complicado decir que tuvimos un cuerpo burocrático fuerte, no. Al contrario, si uno mira las cifras en materia de personal público, el número de funcionarios per cápita, o sea, el número de funcionarios por miles de habitantes en Colombia, la correlación es baja, comparada con Europa o los mismos Estados Unidos. Lo que sí vamos a encontrar es que vamos a tener un Estado que va a ser un Estado garante más de los derechos de los ciudadanos, quien tiene el peso. Va a ser un Estado más garante de los derechos del capital. Eso sí Colombia lo ha tenido. Un Estado que ha garantizado el ejercicio y la promoción del capital corporativo, histórico, extractivo, en el siglo XX. O sea,
el Estado, la burocracia colombiana es una burocracia pequeña, endeble, que no logra el monopolio de la fuerza, pero la poca capacidad de fuerza que tiene la pone al servicio del capital, pero no de un capital nacional, sino de un capital extractivista corporativo, que ya saben de dónde vino, de esos proyectos anglosajones principalmente, y europeo. Un capital que le da énfasis a los derechos de propiedad, pero empresariales y de lógica de capital extractivista frente a los derechos de sus ciudadanos. Ese es el esquema de orden burocrático. O sea, una burocracia que genera dinámicas de lentitud hacia el goce efectivo de los derechos de su ciudadanía, pero esquemas de celeridad frente a las dinámicas extractivistas en diferentes economías, como ha sido el café, el petróleo, el carbón y las demás commodities y recursos de fuerte capacidad extractiva, oro y demás. En ese sentido, la burocracia va a generar ese modelo donde podríamos decir que eso de encontrar esos altos grados de formalización, de documentación, modelos de eficiencia, autoridad férrea, en realidad no lo tuvimos. O sea, la modernización y la racionalidad burocrática en Colombia es endeble. Y hablar de una segunda revolución industrial, pues la primera revolución industrial ya la dijimos, el ferrocarril nos llegó tarde y truncamos ese proyecto. Y la segunda revolución industrial, la electricidad, las posibilidades y las potencialidades del petróleo, pues nos llegó fue la capacidad extractiva y destructiva de la naturaleza, o sea, capital o naturaleza, primero capital, en detrimento de la naturaleza, donde seguimos metidos en esa máquina extractivista de carbón y de petróleo, porque esos dos recursos van a ser centrales en los esquemas de financiamiento del Estado colombiano. Un Estado que trabaja para sí mismo y no para la ciudadanía. Esa es la forma que o sea, si uno mira, todavía estamos metidos en ese modelo histórico de esa segunda revolución industrial. Cuando hablamos de la tercera revolución industrial, bueno, antes de pasar a esa tercera revolución industrial, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario? ¿A viva voz quien lo quiera hacer? No, señor. ¿Alguien más? Bueno, la tercera revolución industrial pues claramente se dará en lo que es el mundo del paradigma de sistemas, donde la relación comunicacional va a seguir siendo en términos de la velocidad de la luz, o sea, pero ya no vamos a utilizar teléfono y Marconi, son productos de la segunda revolución industrial, sino vamos a utilizar la máquina y la capacidad de la máquina de cómputo. Claramente, la máquina de cómputo emerge como un proyecto militar anglosajón en las dinámicas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la tercera revolución industrial es consecuencia de las transformaciones del cambio de mundo y de realidad después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si uno mira en las dinámicas organizacionales y en la relación Estado y mercado, la tercera revolución industrial y la capacidad de cómputo a través de lo que es la era del computador estará centrada en posterior a la Segunda Guerra Mundial, a finales de la década de los 50 y se profundizará en la década de los 60 y posteriormente en los 70. En ese periodo se consolidará en los esquemas bancarios. O sea, el sector financiero y la empresa privada desde el sector financiero, o sea, desde el sector rentístico en la relación del capital, acelerará los procesos de la incorporación de la máquina de cómputo. Y el Estado
la asignará en el, o sea, la máquina de cómputo, los computadores, pero estoy hablando de esas grandes moles de computadores de los 60, serán de los 50 y los 60 serán incorporados al Estado a través de dos componentes, que es las finanzas estatales, la administración de las finanzas del Estado, la Hacienda, y el componente de censos. Y claramente en la primera mitad del siglo XX pues también van a haber experiencias estatales del uso de máquinas de cómputo para el componente de los censos. Sí, ahí empieza a generarse un modelo de eficiencias en términos del sector financiero y rentístico en ese diálogo entre el Estado y el mercado, donde después de la Segunda Guerra Mundial, en el componente administrativo, se empieza a mirar que las maneras de producción utilizando los sistemas, el uso de sistemas computacionales, generan mayores niveles de eficiencia en la productividad. Y se generan esquemas administrativos en la empresa privada con altos niveles de eficiencia en términos de rentas de ganancia, capital, que empiezan a generar un nuevo modelo de administración basado en lógicas informacionales. Es la era de la información. Emerge un paradigma que lo llamaremos la era de la información. Y entramos a la década de los 70, a mediados de la década de los 70, y emergen unas discusiones, es que los estados tienen los modelos burocráticos de los que ya les hablé, están generando disrupciones, o sea, están generando rupturas negativas frente a, o sea, están generando trabas frente a los procesos de acumulación de capital. O sea, yo les decía, el Estado genera en la segunda revolución industrial y el modelo burocrático está al servicio del capital para que fluya el capital. Pero el mismo capital, principalmente el capital rentista financiero, empieza a mirar cómo el Estado, en lugar de generar ese flujo de capitales globales, empieza a generar límites frente a los capitales. Porque es que, sin lugar a dudas, después de la Segunda Guerra Mundial empieza a generarse en economías de bienestar, economías de intervención frente a la garantía de derechos de la ciudadanía, y la ciudadanía empieza a generar esquemas políticos de exigibilidad de derechos. O sea, en esa pregunta de la gente o el capital, pareciese que los estados, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el destrozo de las sociedades, pero ojo, estoy hablando de los Estados Unidos y de Europa principalmente, los estados nacionales empiezan a generar modelos de intervención, pero modelos de intervención que quieren mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Y el capital empieza a preocuparse. O sea, ¿cómo así? Primero la gente que el capital. El problema de la naturaleza no está, esa capital o naturaleza, no, primero capital, naturaleza, no. O sea, empiezan a hacer unas revisiones a ese esquema de capital o gente, o sea, una revisión al capitalismo salvaje. Y empiezan a emerger unos modelos de intervención fuerte del Estado, pero estoy hablando de Europa y en parte de los Estados Unidos. Posteriormente lo que fue el New Deal, o el nuevo trato, para los casos de los Estados Unidos. Y entonces empiezan a generarse unos esquemas de que la economía no crece y que el Estado no logra entregar el bienestar a la ciudadanía, y no lo logra es porque el modelo de Estado es lento y paquidérmico y burocrático. O sea, se igualará lentitud con burocracia, ineficiencia con burocracia. Miren algo bien interesante. Los esquemas y modelos burocráticos y el paradigma burocrático y ese paradigma estadocéntrico emerge centrado en la eficiencia, y se le acusará a ese mismo paradigma de ser ineficiente y lento. Pero ineficiente y lento, ¿para qué? Para la producción de capital, para el flujo de capital. Y se acusará que la gente no logra sus derechos por culpa del propio Estado y que el mercado lo haría mejor que el Estado. Y entonces se plantean unas nuevas racionalidades. En lo político lo llamaremos neoliberalismo. En lo administrativo lo llamaremos nueva gestión pública. O sea, el hijo organizacional y administrativo de la tercera revolución industrial es la nueva gestión pública. Y entonces se va a decir que el Estado debe tomar
esos modelos de procesamiento de información que hace el sector financiero con la máquina de cómputo y aplicarlo a la forma de administración del Estado para hacerlo más eficiente. Que el Estado debe usar más computadores, menos máquinas de escribir, más computadores. Se dirá que el Estado debe coger los modelos empresariales privados para administrar a imagen y semejanza de la empresa privada. Y que el Estado está al servicio del mercado, para el crecimiento del mercado, y que si crece el mercado, se mejoran las condiciones de vida de la sociedad. Y emerge un modelo más que estadocéntrico, un modelo mercadocéntrico. Un Estado que se administre como si fuese una empresa. Ese es el criterio de la tercera revolución industrial. Y después viene una segunda fase de esa tercera revolución industrial, la fase de las redes, de los sistemas de redes, que lo llamaremos la Internet. Emerge Internet. Y entonces estamos en esa carrera y llega el siglo XXI. Y con el siglo XXI empezamos a mirar ese mundo en crisis, el agotamiento de esas crisis, o sea, en esa discusión de la gente o el capital, pues el agotamiento de los derechos de la ciudadanía empieza a generar unas exigibilidades políticas y sociales en términos de la potencialidad de la crisis social y económica, en términos de protestas globalizadas, y protestas globalizadas gracias a esa segunda fase de la tercera revolución industrial de un mundo interconectado por las redes digitales. Y en el segundo momento, y en el segundo componente de la discusión entre la naturaleza o el capital, el agotamiento de la naturaleza. Y lo que ya les decía, cambio climático a crisis climática. ¿Correcto? Y entonces emergen unos nuevos esquemas computacionales, unas nuevas maneras de irrupción de la era digital en las maneras de producción, que llamaremos a partir del 2007 la cuarta revolución industrial, y vamos cerrando, ya van a ser las 8, y esa cuarta revolución industrial va a estar centrada en lo que va a ser principalmente el uso de la inteligencia artificial en la capacidad de cómputo, o sea, enseñarle a aprender a las máquinas, lo que llamamos machine learning, cómo enseñarle a aprender a una máquina, y el aprendizaje autónomo de una máquina para generar mayores niveles de eficiencia en la producción, es lo que llamaremos la inteligencia artificial. O sea, para hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar de aprendizaje de máquina, enseñarle a aprender a las máquinas de manera autónoma. Machine learning e inteligencia artificial. Tenemos que pasar de los modelos estadísticos de la capacidad de cómputo de la tercera revolución industrial a modelos de Big Data. Administración de grandes volúmenes de millones de datos para generar mejores formas simplificadas de toma de decisión. Big Data. Emergen nuevos modelos digitales de generación de confianza no basadas en los estados, como un modelo de confianza basado en el estado son las notarías o los notarios, a modelos de blockchain, o sea, bloques de encadenamiento de información que generan estructuras de confianza para lo económico en monedas digitales como bitcoins, pero también para el procesamiento de información documental, como son los bloques, los modelos de blockchain para aseguramiento de la seguridad de la información digital del sector privado y del Estado mismo. Emerge si bien en la tercera revolución industrial emerge la robótica, en la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial y robótica y Big Data se conectan. Y tenemos IA y Big Data unidos. Y en ese sentido vamos a plantear todo a partir del 2007, el crecimiento exponencial de la automatización de la producción. Tenemos otros esquemas, tenemos también Internet de las cosas, un mundo interoperable a través del Internet de las cosas, y y también los procesos de automatización, vehículos autónomos, uso de drones, para el uso de drones y vehículos autónomos y demás. Empieza a emerger todas esas tecnologías disruptivas del siglo XXI. Pero por el otro lado, empiezan también a generarse el agotamiento de las dinámicas del capital. En esas discusiones de naturaleza o capital, gente o capital,
lo que serán las crisis. La crisis climática, que nos lleva a la crisis también de sostenibilidad biológica, las crisis sanitarias, hoy estamos en una consecuencia de ella, las crisis económicas, del agotamiento de las estructuras de las economías del carbón y del petróleo, que generan también abaratamiento, que generan no encarecimientos el encarecimiento de estos recursos, sino al contrario, abaratamiento de estos recursos. ¿Por qué? Porque producto de la cuarta revolución industrial emergen otros recursos y también otras energías autónomas o energías supuestamente de sostenibilidad. Emergen modelos de economía circular. Esa discusión es muy interesante darla, pero no tengo tiempo para ella. Emergen las crisis políticas y sociales en esa discusión de gente o capital, pues la gente se cansa y empiezan a fortalecerse en unos modelos de discusiones de clases medias en exigibilidad de derechos en términos de géneros y diversidad de identidades de género, derechos sociales en materia de salud, de educación y demás, y unas diversidad de estructuras de derechos. Empiezan a generarse movimientos de desobediencia civil y movimientos políticos y sociales de dinámicas globalizadas, que para el caso de América Latina y a nivel mundial, sus picos estuvieron en el año pasado y fueron rotos de tajo y calmados por esta crisis sanitaria, pero no quiere decir que hayan desaparecido, se van sumando. Empiezan a generarse una diversidad de crisis y la crisis ambiental. Entonces, todas esas crisis se van conjugando. Y esas crisis se van conjugando y son las que empiezan a evidenciar las imposibilidades de la cuarta revolución industrial para dar cuenta de la superación de esas crisis. O sea, la cuarta revolución industrial no nos está permitiendo hoy, o sea, trabajamos con ella para la superación de la crisis, pero a la su vez no ha dado las respuestas rápidas que creíamos. O sea, creíamos que la inteligencia artificial y el Big Data nos iban a acelerar los procesos para encontrar una vacuna a tiempo. No la tenemos, pero estamos trabajando, más que estamos en términos de humanidad, la humanidad está trabajando en eso, nuestros científicos trabajan en eso de manera acelerada y haciendo uso de los recursos de la cuarta revolución industrial, pero encontramos todavía un mundo endeble. A ustedes los llamaban a los jóvenes nativos digitales, pero más que nativos digitales, hoy entendemos que son nativos de las redes sociales, porque no son nativos de la cuarta revolución industrial. Estos temas todavía siguen siendo para las nuevas generaciones temas lejanos, no han sido democratizados, o sea, hablar de estructuras de blockchain, Internet de las cosas, impresoras 3D y demás están, pero no han sido, este conocimiento no es un conocimiento democrático al alcance de todos, aunque está en las redes. Empiezan a darse en esas discusiones y esas discusiones empiezan a emerger unos nuevos esquemas de agotamiento. Pero pareciese que entonces empiezan a darse en el capital unas nuevas respuestas que van pareciese que vamos hacia una quinta revolución industrial con nuevos modelos sociales, políticos y de nuevas tecnologías disruptivas, como es el caso de la computación cuántica, la biotecnología y la nanotecnología, para enfrentar estas nuevas crisis ambientales sanitarias, donde para ir cerrando, lo que vamos a encontrar es la emergencia de un nuevo orden político, económico, social y ambiental, donde empiezan a generarse una exigibilidad, un cambio de la balanza. Entre la gente o el capital empiezan a primar, parece que empieza a cobrar más fuerza la gente que el capital. Entre la naturaleza o el capital empieza a tomar más fuerza la naturaleza que el capital. Y el capital empieza a entender que necesita de la gente y de la naturaleza para poder sobrevivir. Y entonces empezamos a plantear un nuevo modelo de capitalismo en el siglo XXI, pero producto de las crisis, en el sentido de que necesitamos un capital al servicio del humano, de la gente, y un capital al servicio de la naturaleza. O sea,
acelerar los procesos de economías circulares y de economías verdes. Y ahí vamos. Y claramente, para terminar entonces, el mundo cambió. O sea, si volvemos a clases, pues ya no volveremos los mismos. Y no sabemos si volveremos. Y en ese sentido, es muy importante entender en estas 2 horas de lo que estuvimos hablando en torno de esas revoluciones. Creo que hoy, más que estamos a puertas en este momento, más que de una revolución industrial, esa 5ª revolución industrial será más que una revolución industrial en términos del capital, será una revolución de la gente y de la naturaleza. Y ahí es donde está el juego. Y en el sentido de que no es precisamente las dinámicas de mando de arriba hacia abajo que están imponiendo las agendas de esas revoluciones frente a las crisis, sino es la capacidad múltiple, o sea, esas multitudes de fuerzas de abajo hacia arriba, de las fuerzas de la naturaleza y de las fuerzas de la gente que están impulsando las transformaciones aceleradas. O sea, el mundo cambia con nosotros o sin nosotros. O sea, con nosotros implica el cambio de esta sociedad y de estas maneras de producción, y sin nosotros, pues, el aceleramiento de esas crisis para preguntarnos si podemos llegar al siglo XXII. Bueno, hasta acá, sé que estamos pasados de tiempo, 3 minutos, pero no sé si alguien tenga preguntas rápidas para yo también darle respuestas rápidas y dar cierre. ¿Están todavía ahí? Profe, una preguntita. En la bitácora que debemos enviarle, ¿incluimos la pregunta que estaba para el día de hoy o esperamos? Esperamos. En el caso de hoy, pues porque yo di cuenta de que este tema lo habíamos visto la sesión anterior, pero es que el tiempo pasa y la memoria es mala, y tenía mal mis apuntes. Los tenía solamente con los del diurno, no con ustedes, les pido excusas. Creo que este tema yo suponía que lo habíamos visto de manera presencial. Entonces, en ese sentido nos corremos un poco. Entonces, la bitácora simplemente sería con el resumen de esto de lo que hablamos de las revoluciones industriales. Y la pregunta la dejamos para el viernes, para que arranquemos la sesión del viernes exclusivamente es desde el componente de la sustentación alrededor de la pregunta. ¿Listo? Entonces esa bitácora, por favor, me la envían a más tardar del viernes a la medianoche, pero solamente con el componente de esta disertación de parte mía. Ok, profe, es decir, o sea, de aquí al viernes debemos enviar solo el resumen de lo que vimos en la clase de hoy, revoluciones industriales. No, la pregunta la dejamos para tratarla en la próxima clase. Para tratar la próxima clase, y esa bitácora me la entregarían el miércoles que sigue. Okay. ¿Listo? Bueno, profe. Bien. Bueno, ¿Algo más? Ok, profe, gracias. No, señora, sí. Muchas gracias. Bueno, para terminar, como esta clase se está grabando, yo subo, ya les expliqué a mi blog subo el link, aunque ustedes por el correo institucional, pues también pueden mirar en el equipo, en la sección del equipo de la asignatura, ahí también queda la evidencia de la clase, de la grabación de la clase. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Okay, bueno, entonces, feliz noche. Igualmente, gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Hasta luego, profe. hasta luego, gracias.